La verdad escondida detrás del primer coche que convirtió a Mercedes-Benz en un imperio. En el caos de la Alemania de posguerra, un hombre luchaba contra sus demonios. Hans, un ingeniero visionario, traía cicatrices de un pasado oscuro. Las bombas habían caído, sí, pero lo que dejó una marca más profunda en él fueron las promesas rotas, las miradas vacías de quienes se habían ido. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la fábrica, sus manos temblaban al sostener un boceto. Era un coche innovador, un diseño audaz que prometía ser un símbolo de esperanza. Pero a medida que profundizaba en este proyecto secreto, Hans descubrió algo más, un rincón oscuro de la historia de Mercedes-Benz que nadie quería recordar. Las luces del taller parpadeaban y el silencio se sentía pesado. Carlos, su jefe, era un ejecutivo ambicioso que había escalado posiciones a costa de lo que fuera. La mirada de Carlos, fría y calculadora, revelaba que no solo quería un nuevo coche, quería ocultar los secretos que acechaban su legado. Rumores hablaban de corruptelas pasadas, de alianzas traicioneras que habían manchado el nombre de la compañía. El nuevo modelo era más que un coche. Era una máscara que lideraría una historia llena de sombras. Justo cuando Hans comenzaba a unir las piezas, a descifrar el laberinto de información, una serie de accidentes empezó a afectar a su círculo cercano. Sensaciones escalofriantes lo invadieron. Era como si alguien, en la oscuridad, estuviera jugando con su vida. Un amigo que sufrió un extraño accidente en su taller. Otro que, aludiendo a un mal funcionamiento del modelo de prueba, quedó herido en una explosión que dejó a todos atónitos. ¿Era un simple azar o algo más siniestro? La paranoia comenzó a apoderarse de él. Cada jornada en la fábrica se convertía en una batalla. Los rumores crecían. Más voces se susurraban. Hans se sentía atrapado, un hombre asediado por el miedo y la incertidumbre. La atmósfera estaba electrizada. Cada ruido, cada sombra parecía traer consigo una advertencia. Sabía que tenía que actuar. ¡Y rápido! La verdad debía salir a la luz. No solo su carrera estaba en juego, sino el alma de una marca que había aspirado a ser un símbolo de redención. La noche cayó de nuevo, y con ella la presión aumentó. Sentó en su escritorio, rodeado de planos y bocetos, contemplando lo que estaba a punto de perder. ¿Debería seguir adelante con su investigación, arriesgando su vida y su carrera, o rendirse ante las amenazas que se cernían sobre él? El silencio de la fábrica se rompió de repente. Un golpe inesperado resonó en la puerta. El corazón de Hans se detuvo por un instante. ¿Era Carlos? ¿Un mensajero de oscuras intenciones? Con la vida y su legado colgando de un hilo, Hans sabía que esta decisión definiría su destino. La búsqueda de la verdad había comenzado, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió su inscripción sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La noche se hizo más densa e inquietante, y el golpe en la puerta resonó como un tam-tam en la cabeza de Hans. Con el corazón palpitando en su pecho, se acercó a la entrada, el sudor empapando sus manos. ¿Sería Carlos? Quizás alguien más del equipo. Abrió lentamente, con un crujido, y se encontró cara a cara con una figura que nunca esperó ver. Clara, su hermana. Clara, con su cabello desordenado y su mirada ansiosa, lo miró fijamente. Algo en su expresión hizo que el pulso de Hans se acelerara. Hans, debemos hablar, es urgente. Es sobre el coche, sobre Carlos. Su voz temblaba y por un momento el mundo exterior se desvaneció. El caos había encontrado a su puerta. «Cla, ¿qué sucede? ¿Por qué estás aquí?», preguntó mientras la tiraba hacia adentro, cerrando rápidamente la puerta detrás de ellos. La atmósfera aún cargada de tensiones. Sentían que el peligro acechaba fuera de sus paredes. Estaba buscando respuestas. El tipo de respuestas que deberían haber permanecido ocultas. Clara respiró hondo, preparando su próximo paso en este precipicio emocional. Carlos no es quien parece ser. Su pasado está conectado a algo más oscuro. Su padre no era un hombre de negocio en absoluto. Se dice que tenía vínculos con la resistencia. Y no solo eso, Hans. Él estuvo involucrado en cosas terribles. Decisiones que mancharon la honra de nuestra familia. Sus palabras cayeron pesadas como un ladrillo. Con su miedo, un nudo en el estómago. El hombre al que había considerado su jefe, su mentor, no solo estaba tras un nuevo modelo de coche, sino que estaba cubriendo un legado de traiciones y secretos. ¿Qué quieres decir con vínculos? ¿De qué tipo de cosas hablas? Clara se acercó un poco más. La emoción acumulándose en su pecho. 2 semanas atrás, escuché conversaciones en la fábrica entre Carlos y sus socios. Mencionaron un acuerdo oscuro para bloquear cualquier filtración sobre el pasado de nuestra familia, sobre las consecuencias de lo que realmente hicieron. Están dispuestos a hacer lo que sea para proteger su imagen. ¿Y tú, Hans? Tu coche puede ser la pieza clave para un escándalo mayor. Los ojos de Hans se agrandaron. Un torrente de posibilidades giraba en su mente. ¿Es por eso que algunos de nuestros amigos han tenido accidentes? ¿El coche de prueba está diseñado para fallar? Tal vez. Te están vigilando, Hans. Todo lo que has estado descubriendo no lo ven bien. El momento de investigar ya ha pasado. Debes salir de aquí ahora. El pánico en su voz se intensificó mientras el eco de unas pisadas se acercaba a la puerta. Apenas tenía tiempo para procesar lo que Clara estaba diciendo. Un grito resonó desde el taller. Un fuerte estruendo que los hizo saltar. Era Carlos, su figura proyectada en la sombra con una mirada de furia descontrolada. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?, rugió. Sin otra opción, Clara tomó la mano de Hans. Y en ese instante, el suelo pareció temblar. La realidad se volvía cada vez más oscura. ¡Corre!, le gritó Clara. Y juntos se lanzaron hacia la salida trasera. Mientras corrían, la revelación golpeó a Hans con una claridad desesperante. Había sido un peón en un juego de poder. ¿Cuánto más le habían ocultado? La verdadera naturaleza de su hermano se convertía en un manto de sombras. Una revelación devastadora que podría destruirlo todo. Las mentiras se acumulaban como ladrillos en su mente. El ruido de pasos resonaba más cerca y el sudor corría por su frente. Tenía que descubrir la verdad.
pero también sabía que involucrarse lo ponía en riesgo. ¿Estaba preparado para enfrentar la oscuridad que Carlos representaba? La noche. Todavía era joven, pero Hans sentía que cada segundo contaba. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y el precio a pagar podría ser la única esperanza que le quedaba. La noche se hizo más densa e inquietante, y el golpe en la puerta resonó como un tam-tam en la cabeza de Hans. Con el corazón palpitando en su pecho, se acercó a la entrada, el sudor empapando sus manos. ¿Sería Carlos? ¿Quizás alguien más del equipo? Abrió lentamente, con un crujido, y se encontró cara a cara con una figura que nunca esperó ver. Clara, su hermana. Clara, con su cabello desordenado y su mirada ansiosa, lo miró fijamente. Algo en su expresión hizo que el pulso de Hans se acelerara. Hans, debemos hablar. Es urgente. Es sobre el coche. Sobre Carlos. Su voz temblaba y por un momento el mundo exterior se desvaneció. El caos había encontrado a su puerta. Clara, ¿qué sucede? ¿Por qué estás aquí? Preguntó mientras la tiraba hacia adentro, cerrando rápidamente la puerta detrás de ellos. La atmósfera, aún cargada de tensiones, sentían que el peligro acechaba fuera de sus paredes. Estaba buscando respuestas, el tipo de respuestas que deberían haber permanecido ocultas. Clara respiró hondo, preparando su próximo paso en este precipicio emocional. Carlos no es quien parece ser. Su pasado está conectado a algo más oscuro. Su padre no era un hombre de negocio en absoluto. Se dice que tenía vínculos con la resistencia. Y no solo eso, Hans. Él estuvo involucrado en cosas terribles. Decisiones que mancharon la honra de nuestra familia. Sus palabras cayeron pesadas, como un ladrillo. Hans sintió un nudo en el estómago. El hombre al que había considerado su jefe, su mentor, no solo estaba tras un nuevo modelo de coche, sino que estaba cubriendo un legado de traiciones y secretos. ¿Qué quieres decir con vínculos? ¿De qué tipo de cosas hablas? Clara se acercó un poco más, la emoción acumulándose en su pecho. 2 semanas atrás, escuché conversaciones en la fábrica entre Carlos y sus socios. Mencionaron un acuerdo oscuro para bloquear cualquier filtración sobre el pasado de nuestra familia, sobre las consecuencias de lo que realmente hicieron. Están dispuestos a hacer lo que sea para proteger su imagen. Y tú, Hans, tu coche puede ser la pieza clave para un escándalo mayor. Los ojos de Hans se agrandaron. Un torrente de posibilidades giraba en su mente. ¿Es por eso que algunos de nuestros amigos han tenido accidentes? ¿El coche de prueba está diseñado para fallar? Tal vez. Te están vigilando, Hans. Todo lo que has estado descubriendo no lo ven bien. El momento de investigar ya ha pasado. Debes salir de aquí ahora. El pánico en su voz se intensificó mientras el eco de unas pisadas se acercaba a la puerta. Apenas tenía tiempo para procesar lo que Clara estaba diciendo. Un grito resonó desde el taller. Un fuerte estruendo que los hizo saltar. Era Carlos, su figura proyectada en la sombra, con una mirada de furia descontrolada. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Rugió. Sin otra opción, Clara tomó la mano de Hans, y en ese instante el suelo pareció temblar. La realidad se volvía cada vez más oscura. ¡Corre!, le gritó Clara, y juntos se lanzaron hacia la salida trasera. Mientras corrían, la revelación golpeó a Hans con una claridad desesperante.
Había sido un peón en un juego de poder. ¿Cuánto más le habían ocultado? La verdadera naturaleza de su hermano se convertía en un manto de sombras. Una revelación devastadora que podría destruirlo todo. Las mentiras se acumulaban como ladrillos en su mente. Poco después de salir por la puerta trasera, sintieron que el aire se congelaba. Unos hombres vestidos de negro esperaban en el oscuro callejón. Estaban armados. Clara y Hans se quedaron paralizados, y por un instante todo pareció transcurrir en cámara lenta. ¡Atrás!, gritó Clara mientras empujaba a Hans, pero ya era demasiado tarde. Los hombres los rodearon. Entonces una figura emergió entre la niebla. Era él, padre de Hans. Su figura, tan conocida y a la vez tan distante. «¡Papá!», gritó Hans, la incredulidad marcando cada sílaba. Pero el hombre no era el héroe que Hans recordaba. Su mirada mostraba un vacío profundo, y en sus manos sujetaba un sobre. «Lo lamento, hijo, pero no puedo dejar que sigas descubriendo la verdad. No todo es lo que parece. Carlos, él tiene el control». Ese control resonó como un eco desesperante en la mente de Hans. Clara se retorció con desesperación. «¿Qué has hecho, papá? Nosotros confiamos en ti». La verdad comenzó a formarse en la mente de Hans. Su padre había estado involucrado, había sido parte de ese oscuro legado, y mientras los hombres de negro se acercaban, la sensación de traición apuñalaba su pecho. «No, no, no», murmuró, intentando negar lo que escuchaba. ¿Estaba de verdad a punto de perder todo lo que había creído? Los hombres levantaron sus armas. Hans sintió un nudo en la garganta y una desesperación suprema. «¡Papá! ¡No puede ser verdad!». La noche se oscureció de repente. Su mente hacía malabares con la traición, la sospecha y el miedo. Y cuando los hombres dispararon, todo se sumió en el caos. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, dejando a Hans preguntándose ¿quién era su verdadero enemigo? ¿Podría haber confianza en las sombras que lo rodeaban? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero los lazos familiares se desbordaban cada vez más. La noche se oscureció aún más y el eco de los disparos resonó en el aire pesado. Hans sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Un grito desgarrador, el de Clara, atravesó la negrura. «Hans». En un instante su mundo se transformó. Los hombres de negro avanzaron, y el padre de Hans, en lugar de ser su salvador, se convirtió en su fuente de verdadero horror. La revelación lo golpeó. «¿Por qué, papá? ¡Esto no puede ser!», gritó. Los hombres dispararon, pero no a ellos. Un intenso brillo recorrió la noche, y sueños de libertad se desvanecieron en la desesperación. Las balas se dispararon en una dirección, y un sonido retumbante sacudió el aire, envolviendo a todos en un caos. Hans giró la cabeza, y en un instante vio caer a su padre, golpeado en el pecho. La mirada vacía de su progenitor se encontró con la suya, en un instante que pareció eterno. «¡No!». Hans se lanzó hacia él, la adrenalina surgiendo como fuego en su pecho. Pero no había tiempo, porque una risa fría lo hizo girar. Carlos, desde las sombras, sonrió con esa mueca perturbadora. 2 pasos hacia atrás. «Tu padre fue el primero que me falló, Hans. Y parece que tú lo harás también. Eres un monstruo», aulló Hans, sintiendo como su corazón se destrozaba. Su padre caído era un símbolo de la verdad que siempre había deseado conocer.
pero la imagen de su familia se desmoronaba. ¡No! Todo esto es una trampa. Tú no lo entiendes, Hans. Este mundo, ese coche, representa más de lo que imaginas, dijo Carlos, moviéndose suavemente entre la oscuridad como un depredador. Los muertos no hablan, pero el futuro depende de darles voz de la manera correcta. Y esa voz, querida familia, no será a costa de mi legado. Las palabras reverberaron como campanas de alarma. ¿Cuánto había estado escondiendo? ¿Era Carlos una sombra más oscura de lo que Hans había creído? La confusión y la furia brotaron en su interior, y su mente trataba de unir los fragmentos. «¡Dímelo! ¿Qué has hecho?», exigió mientras el aire se tornaba denso. «Se conoce la verdad, Hans. Se conoce el precio de la civilización. Tu padre fue parte del orden que ahora debe ser destruido. No estamos hablando de corrupción menor. Estamos hablando de traición, de control absoluto. Los contactos, las manipulaciones, todo un juego. El coche no es solo un modelo, es una declaración de guerra», explicó Carlos, con un brillo de locura en sus ojos. El corazón de Hans latía con furia, pero entonces algo más atravesó su mente. Las palabras de Clara resonaron. «Tu coche, Hans, es la pieza clave». Miró a su hermana, que estaba paralizada con la cara pálida. ¿Sería posible que el coche guardara la clave para desentrañar todo? Pero, ¿a qué precio? Justo en ese momento, un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Un grupo de personas encapuchadas emergió de la nada. Levaron armas, gritaron en un idioma desconocido, avanzando en dirección a Carlos. El aire se encendió con gritos y disparos. El caos estalló de nuevo y toda lógica se desvanecía. «¡Huye!», gritó Clara, pero Hans apenas podía pensar. La imagen distorsionada de su padre y todo lo que creía hasta ahora se desmoronaba ante sus ojos. La vida nunca había sido simple, pero ahora se había convertido en un juego mortal. «Esto no se acabará aquí, Carlos», soltó Hans, pero su voz se perdía en el tumulto, y en un giro inesperado, mientras los hombres encapuchados intentaban apresar a Carlos, uno de ellos levantó la máscara, revelando el rostro de su madre. La verdadera razón del terror se reveló. Había estado oculta en el juego desde el principio. «Hans, no es como crees. Hay más en juego de lo que imaginábamos». Todo lo que Hans creía, cada pilar de su historia, se tambaleaba. El miedo y la traición se combinaban en una tormenta desgarradora. ¿Era su madre una aliada o la raíz de su dolor? Las sombras envolvieron sus pensamientos mientras las balas volaban, y lo único que quedó en su mente fue una pregunta. ¿En quién podía realmente confiar en un mundo lleno de mentiras? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y los lazos familiares ya eran cenizas. La noche se oscureció aún más, y el eco de los disparos resonó en el aire pesado. Hans sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Un grito desgarrador, el de Clara, atravesó la negrura. «¡Hans!». En un instante su mundo se transformó. Los hombres de negro avanzaron, y el padre de Hans, en lugar de ser su salvador, se convirtió en su fuente de verdadero horror. La revelación lo golpeó. «¿Por qué, papá? Esto no puede ser», gritó. Los hombres dispararon, pero no a ellos. Un intenso brillo recorrió la noche, y sueños de libertad se desvanecieron en la desesperación. Las balas se dispararon en una dirección, y un sonido retumbante sacudió el aire, envolviendo a todos en un caos. Hans giró la cabeza, y en un instante vio caer a su padre,
golpeado en el pecho, la mirada vacía de su progenitor, se encontró con la suya en un instante que pareció eterno. ¡No! Hans se lanzó hacia él, la adrenalina surgiendo como fuego en su pecho. Pero no había tiempo, porque una risa fría lo hizo girar. Carlos, desde las sombras, sonrió con esa mueca perturbadora, 2 pasos hacia atrás. Tu padre fue el primero que me falló, Hans, y parece que tú lo harás también. ¡Eres un monstruo! Aulló Hans, sintiendo cómo su corazón se destrozaba. Su padre caído era un símbolo de la verdad que siempre había deseado conocer. Pero la imagen de su familia se desmoronaba. Todo esto es una trampa. Tú no lo entiendes, Hans. Este mundo, ese coche, representa más de lo que imaginas, dijo Carlos, moviéndose suavemente entre la oscuridad como un depredador. Los muertos no hablan, pero el futuro depende de darles voz de la manera correcta. Y esa voz, querida familia, no será a costa de mi legado. Las palabras reverberaron como campanas de alarma. ¿Cuánto había estado escondiendo? ¿Era Carlos una sombra más oscura de lo que Hans había creído? La confusión y la furia brotaron en su interior, y su mente trataba de unir los fragmentos. «Dímelo, ¿qué has hecho?», exigió mientras el aire se tornaba denso. Se conoce la verdad, Hans, se conoce el precio de la civilización. Tu padre fue parte del orden que ahora debe ser destruido. No estamos hablando de corrupción menor. Estamos hablando de traición, de control absoluto. Los contactos, las manipulaciones, todo un juego. El coche no es solo un modelo, es una declaración de guerra, explicó Carlos, con un brillo de locura en sus ojos. El corazón de Hans latía con furia, pero entonces algo más atravesó su mente. Las palabras de Clara resonaron. Tu coche, Hans, es la pieza clave. Miró a su hermana, que estaba paralizada, con la cara pálida. ¿Sería posible que el coche guardara la clave para desentrañar todo? Pero ¿a qué precio? Justo en ese momento. ¡Ja, ja, ja! Un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Un grupo de personas, encapuchadas, emergió de la nada. Llevaron armas, gritaron en un idioma desconocido, avanzando en dirección a Carlos. El aire se encendió con gritos y disparos. El caos estalló de nuevo y toda lógica se desvanecía. ¡Huye!, gritó Clara, pero Hans apenas podía pensar. La imagen distorsionada de su padre y todo lo que creía hasta ahora se desmoronaba ante sus ojos. La vida nunca había sido simple, pero ahora se había convertido en un juego mortal. «Esto no se acabará aquí, Carlos», soltó Hans, pero su voz se perdía en el tumulto. Y en un giro inesperado, mientras los hombres encapuchados intentaban apresar a Carlos, uno de ellos levantó la máscara, revelando el rostro de su madre. La verdadera razón del terror se reveló. Había estado oculta en el juego desde el principio. «Hans, no es como crees. Hay más en juego de lo que imaginábamos». Todo lo que Hans creía, cada pilar de su historia, se tambaleaba. El miedo y la traición se combinaban en una tormenta desgarradora. «¡Tú!», gritó Hans, con la voz entrecortada. «¿Eres parte de esto?» «¡Johanna!». Su madre dio un paso adelante, ojos llenos de angustia. «Tu padre estaba involucrado, pero no como crees. Su legado no era solo corrupción, sino redención. Ellos habían planeado destruir todo, y él estaba tratando de protegernos.
El tiempo se detuvo. ¿Protegernos? ¿De qué narices hablas? Mientras tú te escondías, él fugaba con nuestra vida en una empresa podrida, respondió Hans, cada palabra cargada de dolor. Cálmate, hijo, por favor, dijo ella, haciendo un gesto. Pero en su rostro, Hans leyó algo más: miedo. De pronto, una explosión sacudió el lugar. Claras luces amplificadas, el grito de alguien, y el caos se desató otra vez. Hans y Clara fueron empujados a un lado, y el humo comenzó a llenar el ambiente. Mientras se agachaban, el alboroto continuaba, y de pronto Carlos fue abatido, sus ojos llenos de odio, apagándose con un grito final. El silencio llegó de inmediato, y solo quedó el eco de las balas y el sonido del viento. Pero entonces, en medio de la confusión, Hans sintió un cosquilleo en la nuca. Era el tipo de sensación que anuncia un cambio, un giro monumental. Al darse cuenta de que algo fallaba, miró a su madre, que ahora temblaba. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz baja, el horror llenando su pecho. «Lo que tenía que hacer», ella dijo, con una mirada que desbordaba dolor. «Todo lo que hemos sobrevivido lleva a esto». Sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?». Johanna se inclinó más cerca, su voz un susurro. «Él no estaba protegiendo nuestra familia. Todo lo contrario, Hans. Él fue quien orquestó». «¡La caída!». Este coche tiene un propósito que supera cualquier imagen que hayas concebido. Y tú y Clara son la clave para terminarlo todo. La traición lo atravesó como una espada. Así que es por esto por lo que hemos estado huyendo. Por tu culpa hemos perdido todo. No, hijo, no luches contra mí. Lo que he hecho es para liberarte. Un nuevo grito cortó el aire, llenando el espacio de tensión. «Hans, no tienes que creerte tan fácil». Para él mismo, las piezas estaban en movimiento y Hans se sintió al borde de un abismo. La verdad que había buscado estaba llena de sombras. Y justo ahí, en medio del miedo, comenzó a entender que quizás el verdadero enemigo siempre había estado más cerca de lo que imaginaba. ¿Podría confiar en su propia madre? Las preguntas danzaban en su mente mientras las luces se desvanecían, dejando a todos en la oscuridad de un misterio incontrolable. A noite se apoderou completamente do ambiente e a tensão pairava no ar, quase palpável. Hans estava dividido entre o choque da traição e a urgência da situação. Olhou para sua mãe, que agora revelava mais mistérios do que qualquer aliado. «Liberar-me de quê?», disparou, sua voz carregada de dor e incredulidade. Johanna respirou fundo, claramente tentando encontrar as palavras certas em meio ao caos. Havia coisas que você não entendia, Hans. Carlos e seu pai estavam jogando um jogo muito maior. Não é apenas sobre o carro, é sobre poder, controle. E é por isso que eu fiz o que fiz. Mas antes que pudesse continuar, um tiro ecoou, quebrando o clima pesado. Hans se virou e viu um dos homens encapuzados disparar sem hesitação. «Mãe!», gritou Clara, mas o tempo parecia se arrastar, enquanto a bala se dirigia para eles. O grito de alguém não identificado cortou o silêncio, o estrondo imenso misturado com vidro quebrando ao fundo. O homem que parecia hostil agora estava caído no chão, e entre a fumaça e a poeira uma nova figura emergiu. Era um desconhecido, mas ele carregava a mesma intensidade que o conflito exigia. O homem rapidamente se posicionou entre Hans e Clara, fazendo um movimento de defesa. «Rápido, vamos!», ordenou, puxando-os para longe do perigo. O rosto dele era familiar.
Uma sombra do passado que pairava sobre a mente de Hans. Não confiem em ela, gritou apontando para Johanna. Ela está envolvida em algo muito maior do que você sabe, Hans. O clima ficou tenso. As emoções estavam à flor da pele. Quem é você? Hans exclamou, sua confusão aumentando. O que você sabe sobre a minha mãe? O desconhecido olhou para Hans com urgência. Ela e seu pai enterraram segredos, coisas que nunca deveriam ver a luz do dia. O carro que você está projetando, ele contém informações que podem desestabilizar todo o sistema. Carlos não é o único envolvido. Tem pessoas em posições altas que farão de tudo para mantê-lo sob controle. Hans sentiu o chão se desfazer sob seus pés. As revelações estavam se acumulando. Por que você está do nosso lado? O que você sabe sobre os meus pais? Eu sou um amigo de um amigo. O desconhecido hesitou, e Hans notou uma mudança em sua expressão. Havia um medo genuíno ali. O nome dele é... Seus pais o conheciam como Thomas. Ele estava atrás da verdade, sob o legado da família. Um legado assassino. As palavras o atingiram como uma pancada. Thomas, você está me dizendo que ele... Sim, ele e seu pai tentaram desmascarar a corrupção dentro da Mercedes. Mas algo deu errado. Você é a chave, Hans. Você e a verdade que está guardada neste novo modelo. O perfume da desconfiança encheu o ar enquanto as vozes aumentavam. Mas você precisa saber, sua mãe estava ao lado de Carlos. Hans sentiu o mundo girar. O pânico dentro dele era incontrolável. Mãe, você me mentiu! Johanna, ainda sem negação, piscou rapidamente e no seu olhar ele vislumbrou mais do que angústia. Um ressentimento que ele nunca havia percebido antes a consumia. Não era assim, eu fiz isso por vocês. Mas naquela fração de segundo, uma nova angústia brotou. O que Hans não via? Entre gritos e barulhos, o mistério se aprofundava e a verdade distorcida deixou todos em um estado crítico. O pai de Hans não era o único a esconder segredos. Então, bem na hora, mais barulho, uma explosão na porta da frente. O chão tremeu e a fumaça invadiu o espaço, revelando sombras que emergiam com passos pesados. O homem que estava os atacando se virou, e o desespero se espalhou como uma onda. Com o coração acelerado, Hans percebeu que nada estava claro. Ele e Clara sofreram com a revelação, e agora a luta estava apenas começando. A verdadeira batalha não era apenas para sobreviver, mas para desvendar a verdadeira natureza de sua família. E enquanto o caos se desenrolava à sua volta, uma pergunta queimava na mente de Hans. Sua luta pela verdade o levaria a mais traições, ou ele descobriria finalmente quem realmente estava do lado certo. Ele sentiu uma onda de determinação. Não importava o custo. Ele precisava desvendar a verdade. A busca pela redenção estava apenas começando. Mas os desafios agora eram ainda mais perigosos. La noche se apoderó completamente del ambiente y la tensión flotaba en el aire, casi palpable. Hans estaba dividido entre el choque de la traición y la urgencia de la situación. Miró a su madre, que ahora revelaba más misterios de lo que cualquier aliado podría. ¿Liberarme de qué?, disparó, su voz cargada de dolor e incredulidad. Johanna respiró hondo, claramente intentando encontrar las palabras adecuadas en medio del caos. Había cosas que no entendías,
Hans. Carlos y tu padre estaban jugando un juego mucho más grande. No es solo sobre el coche, es sobre poder, control, y por eso hice lo que hice. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó, rompiendo el pesado ambiente. Hans se dio la vuelta y vio a uno de los hombres encapuchados disparar sin dudar. «¡Mamá!», gritó Clara, pero el tiempo parecía detenerse mientras la bala volaba en su dirección. El grito de alguien desconocido penetró el silencio. Un fuerte estallido resonó en el aire y en medio del humo y el polvo una nueva figura emergió. Era un extraño, pero su presencia irradiaba una energía intensa que contrarrestaba el conflicto. Rápidamente se colocó entre Hans y Clara, haciendo un movimiento defensivo. «¡Rápido! ¡Vámonos!», ordenó, tirando de ellos hacia fuera del peligro. El rostro del extraño le resultaba familiar, como una sombra de su pasado. «¡No confíen en ella!», gritó, apuntando hacia Johanna. Ella estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que saben. Hans. Hans sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las revelaciones se apilaban. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi madre?». El extraño miró a Hans con urgencia. «Soy un amigo de un amigo. Tu padre no era quien creías. Su nombre era Thomas. Él estaba investigando la verdad sobre tu familia. Un legado de traición». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. «¿Thomas? ¿Estás diciendo que él...?» «Sí, él y tu padre intentaban exponer la corrupción en Mercedes. Pero algo salió mal. El coche que estás desarrollando contiene información que puede desestabilizarlo todo. No solo Carlos está involucrado. Hay personas en posiciones altas dispuestas a hacer lo que sea para mantenerlo bajo control». Hans sintió cómo se le revolvía el estómago. «¿Entonces mi madre estaba en esto? ¿Era parte de todo?». Johanna, aún sin negar, mostró un rostro lleno de angustia. «No, yo hice esto por ustedes, lo hice para protegerte». Pero en ese instante, otro grito perforó la atmósfera, intensificando la tensión. Todo estaba desmoronándose. Mientras Hans y Clara debatían con su madre, un nuevo grupo de hombres irrumpió a través de la puerta principal, armados y listos. El sonido del caos explotó de nuevo, pero en medio de la confusión, un fogonazo de luz iluminó el entorno y reveló algo desolador. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?», gritó Hans, al darse cuenta de que Johanna entregaba algo en secreto a los hombres encapuchados. Ella estaba traicionando a su propia familia. «No, no lo entiendes, hijo. Esto es para tu bien», respondió ella, su voz desgarrada. Pero el horror que Hans sintió era indescriptible. Claramente los hombres equipados con armas no estaban ahí solo para proteger a su madre. Eran los que estaban detrás de toda la conspiración, aquellos que buscaban usarlos como peones en un juego macabro, y antes de que pudiera procesarlo, un disparo ensordecedor silbó por el aire, alcanzando a uno de los hombres encapuchados. El caos estalló nuevamente. Los gritos se multiplicaron mientras las balas volaban. En un giro de acontecimientos inesperado, uno de los hombres encapuchados se quitó la máscara, revelando el rostro de su padre. Hans sintió que el aliento se le cortaba. «Papá, ¿por qué?». «Por favor, no». El impacto de la revelación lo golpeó como un tsunami. Su padre, quien creía muerto, hablaba de traiciones que lo abrumaban. «No es como parece, Hans. Ellos quieren destruir
todo lo que construimos. Los ojos de Hans ardían con lágrimas de furia y tristeza. Todo esto fue un juego, ¿verdad? Familia, amor, todo era una fachada. Tú también has mentido. La conexión entre los tres miembros de la familia se hizo frágil como cristal. Cada palabra rápidamente se volvía un arma. La batalla en su interior era feroz. ¿Quién del lado de su familia podía ser de confianza en este enredo? Y mientras el caos giraba a su alrededor, una pregunta crucial ardía en la mente de Hans. ¿Podría haber alguna esperanza? Mientras las balas silbaban, su vida familiar se desmoronaba, y con un último grito de desesperación, se lanzó hacia la oscuridad. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero ahora el precio que debía pagar podría ser más alto de lo que nunca había imaginado. La noche se volvió más oscura y el caos giraba a su alrededor. Hans sintió el suelo temblar bajo sus pies, su propio mundo desmoronándose. La revelación de su padre, el hombre que creía muerto, lo golpeó con toda su fuerza. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Gritó, su voz desgarrada como un hilo a punto de romperse. ¡Escucha!, comenzó su padre, pero los gritos y las balas llenaban el aire. No hay tiempo para explicaciones. Ellos vienen por nosotros. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Hans, dando un paso hacia atrás, sintiendo el sudor helado en su frente. Pero antes de que su padre pudiera responder, una serie de disparos resonaron. El caos estalló de nuevo cuando un grupo de figuras encapuchadas entró en la habitación. Hans se movió instintivamente para proteger a Clara, pero el hombre que se había presentado como su padre hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido, levantó su mano, como si estuviera ordenando a los atacantes que se detuvieran. ¡Basta! ¡Esperen!, gritó. ¡Soy yo! ¡Soy John! ¡Me conocen! La atmósfera se congeló. El rostro de Hans mostró incredulidad. «John, mi nombre es John», insistió con una desesperación palpable. Los hombres enfocados en él parecían confundidos. «¿Qué estás haciendo aquí, John? Creímos que estabas muerto», dijo uno de ellos, bajando lentamente su arma. «No estaba, pero volvimos a la vida. Ahora no hay tiempo para discutir. Necesitamos que escapen». «Carlos y los demás no se detendrán hasta que todos estén muertos», dijo John, volviendo su atención a Hans y Clara. La verdad comenzó a atravesar la mente de Hans. «¿Estás diciendo que esto es un juego? ¿Todo esto fue para protegerte a ti?», cuestionó, sintiendo el peso de cada palabra. Justo en ese momento, un estallido sonó, y el aire se volvió denso, mientras las luces comenzaron a parpadear. El rostro de Clara se tornó blanco. «Hans, ellos están aquí», gritó, mientras una figura se proyectaba contra la luz parpadeante. A medida que la figura se acercaba, se quedó paralizada. Era su madre, pero no solo eso. El rostro que ahora aparecía estaba lleno de cicatrices y una expresión de furia contenida. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?», exclamó Hans, sus palabras llenas de horror. «Solo lo que debía hacer para proteger a nuestra familia. Todo lo que hemos hecho, cada paso que hemos dado, ha sido para protegerlo a él», dijo Johanna, señalando a su esposo John, antes de soltar una bomba. «Pertenecemos a una familia de traidores». Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. «¿Qué? ¿Familia de traidores?», preguntó Hans conmocionado. «Pero ustedes son mis padres». «No, Hans,
Esa es la verdad. Tu verdadero legado es mucho más oscuro. Ustedes son piezas en este juego y no saben lo que realmente son, dijo Johanna, mientras la angustia llenaba su voz. El tiempo se detuvo en ese instante. Hans sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante toda su vida, creyó que había estado persiguiendo una verdad, un legado honesto, pero la verdad era que estaba atrapado entre lealtades que ni siquiera podía entender. La idea de ser parte de una familia de traidores le desgarraba el alma. Todo lo que he hecho, todo lo que ustedes me enseñaron, ¿es una mentira?, gritó, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, el caos alcanzó su culminación. Un disparo resonó, y el cuerpo de Jon se desplomó en él. ¡Suelo! ¡Sangre brotando de su pecho! La figura encapuchada que disparó no mostró compasión. Él nunca fue un aliado. Su vida es una traición. La escena se volvió un torbellino de sombras, mientras Johanna caía de rodillas, clamando por su esposo. «No, Jon, no», gritó, atrapada entre el amor y la pérdida. Con un gesto rápido abordó a Hans, tratando de entender a su familia. La búsqueda de la verdad estaba desplazándose, dirigidos a un nuevo camino. Ahora, Hans sabía que no podía confiar en nadie. «Huyó con ellos, Hans. No dejes que te atrapen», gritó Clara, rompiendo el momento. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quiénes eran realmente estos hombres con capuchas? ¿Qué más podían ocultar sobre su familia? El piso tembló y las luces finalmente se apagaron. En la oscuridad, el pánico aumentó y con él la necesidad de escapar. Al avanzar, Hans se dio cuenta de que, aunque había estado en la búsqueda de una verdad, el destino de su familia era mucho más complejo de lo que había imaginado. ¿Qué futuro les esperaba? La noche era solo el comienzo de un misterio profundo y aterrador. Las preguntas flotaban en el aire y una vez más su vida pendía de un hilo, con la luz de la verdad aún lejos de alcanzar. La noche se volvió más oscura y el caos giraba a su alrededor. Hans sintió el suelo temblar bajo sus pies, su propio mundo desmoronándose. La revelación de su padre, el hombre que creía muerto, lo golpeó con toda su fuerza. «¿Por qué, papá? ¿Por qué?», gritó, su voz desgarrada como un hilo a punto de romperse. «Escucha», comenzó su padre, pero los gritos y las balas llenaban el aire. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos vienen por nosotros». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Hans, dando un paso hacia atrás, sintiendo el sudor helado en su frente. Pero antes de que su padre pudiera responder, una serie de disparos resonaron. El caos estalló de nuevo cuando un grupo de figuras encapuchadas entró en la habitación. Hans se movió instintivamente para proteger a Clara, pero el hombre que se había presentado como su padre hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido, levantó su mano como si estuviera ordenando a los atacantes que se detuvieran. «¡Basta! ¡Esperen!», gritó. «Soy yo. Soy Jon. ¿Me conocen?». La atmósfera se congeló. El rostro de Hans mostró incredulidad. «Jon, mi nombre es...». «¡Jon!», insistió con una desesperación palpable. Los hombres enfocados en él parecían confundidos. «¿Qué estás haciendo aquí, Jon? Creímos que estabas muerto», dijo uno de ellos, bajando lentamente su arma. «Lo estaba, pero volví a la vida. Ahora no hay tiempo para discutir. Necesitamos que escapen. Carlos y los demás no se detendrán hasta que todos estén muertos», dijo Jon, volviendo su atención a Hans y Clara. La verdad comenzó a atravesar la mente de Hans. «¿Estás diciendo que esto es un juego?
¿Todo esto fue para protegerte a ti?, cuestionó, sintiendo el peso de cada palabra. Justo en ese momento, un estallido sonó y el aire se volvió denso, mientras las luces comenzaron a parpadear. El rostro de Clara se tornó blanco. «¡Hans! ¡Ellos están aquí!», gritó, mientras una figura se proyectaba contra la luz parpadeante. A medida que la figura se acercaba, se quedó paralizada. Era su madre. Pero no solo eso. El rostro que ahora aparecía estaba lleno de cicatrices y una expresión de furia contenida. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?», exclamó Hans, sus palabras llenas de horror. «Solo lo que debía hacer para proteger a nuestra familia. Todo lo que hemos hecho, cada paso que hemos dado, ha sido para protegerlo a él», dijo Johanna, señalando a su esposo. «John, antes de soltar una bomba, pertenecemos a una familia de traidores». Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. «¿Qué? ¿Familia de traidores?», preguntó Hans, conmocionado. «Pero ustedes son mis padres». «No, Hans, esa es la verdad. Tu verdadero legado es mucho más oscuro. Ustedes son piezas en este juego y no saben lo que realmente son», dijo Johanna mientras la angustia llenaba su voz. El tiempo se detuvo en ese instante. Hans sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante toda su vida, creyó que había estado persiguiendo una verdad, un legado honesto. Pero la verdad era que estaba atrapado entre lealtades que ni siquiera podía entender. La idea de ser parte de una familia de traidores le desgarraba el alma. «¿Todo lo que he hecho, todo lo que ustedes me enseñaron, es una mentira?», gritó, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, el caos alcanzó su culminación. Un disparo resonó y el cuerpo de John se desplomó en el suelo, sangre brotando de su pecho. La figura encapuchada que disparó no mostró compasión. Él nunca fue un aliado. Su vida es una traición. La escena se volvió un torbellino de sombras, mientras Johanna caía de rodillas, clamando por su esposo. «¡No, John! ¡No!», gritó, atrapada entre el amor y la pérdida. Con un gesto rápido, abordó a Hans, tratando de entender a su familia. La búsqueda de la verdad estaba desplazándose, dirigidos a un nuevo camino. Ahora Hans sabía que no podía confiar en nadie. «Huyó con ellos, Hans. No dejes que te atrapen», gritó Clara, rompiendo el momento. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quiénes eran realmente estos hombres con capuchas? ¿Qué más podían ocultar sobre su familia? El piso tembló y las luces finalmente se apagaron. En la oscuridad, el pánico aumentó y con él la necesidad de escapar. Al avanzar, Hans se dio cuenta de que, aunque había estado en la búsqueda de una verdad, el destino de su familia era mucho más complejo de lo que había imaginado. ¿Qué futuro les esperaba? La noche era solo el comienzo de un misterio profundo y aterrador. Las preguntas flotaban en el aire y una vez más su vida pendía de un hilo, con la luz de la verdad aún lejos de alcanzar. La noche se volvió más oscura y el caos giraba a su alrededor. Hans sintió el suelo temblar bajo sus pies, su propio mundo desmoronándose. La revelación de su padre, el hombre que creía muerto, lo golpeó con toda su fuerza. «¿Por qué, papá? ¿Por qué?», gritó, su voz desgarrada como un hilo a punto de romperse. «Escucha», comenzó su padre, pero los gritos y las balas llenaban el aire. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos vienen por nosotros». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Hans,
dando un paso hacia atrás, sintiendo el sudor helado en su frente. Pero antes de que su padre pudiera responder, una serie de disparos resonaron. El caos estalló de nuevo cuando un grupo de figuras encapuchadas entró en la habitación. Hans se movió instintivamente para proteger a Clara. Pero el hombre que se había presentado como su padre hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido, levantó su mano, como si estuviera ordenando a los atacantes que se detuvieran. ¡Basta! ¡Esperen!, gritó. Soy John. Me conocen. La atmósfera se congeló. El rostro de Hans mostró incredulidad. John, mi nombre es John, insistió con una desesperación palpable. Los hombres enfocados en él parecían confundidos. ¿Qué estás haciendo aquí, John? Creímos que estabas muerto, dijo. Uno de ellos, bajando lentamente su arma, lo estaba, pero volví a la vida. Ahora no hay tiempo para discutir. Necesitamos que escapen. Carlos y los demás no se detendrán hasta que todos estén muertos, dijo John, volviendo su atención a Hans y Clara. La verdad comenzó a atravesar la mente de Hans. ¿Estás diciendo que esto es un juego? ¿Todo esto fue para protegerte a ti?, cuestionó, sintiendo el peso de cada palabra. Justo en ese momento, un estallido sonó y el aire se volvió denso, mientras las luces comenzaban a parpadear. El rostro de Clara se tornó blanco. «Hans, ellos están aquí», gritó, mientras una figura se proyectaba contra la luz parpadeante. A medida que la figura se acercaba, se quedó paralizada. Era su madre. Pero no solo eso, el rostro que ahora aparecía estaba lleno de cicatrices y una expresión de furia contenida. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?», exclamó Hans, sus palabras llenas de horror. «Solo lo que debía hacer para proteger a nuestra familia. Todo lo que hemos hecho, cada paso que hemos dado ha sido para protegerlo a él», dijo Johanna, señalando a su esposo, John, antes de soltar una bomba. «Pertenecemos a una familia de traidores». Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. «¿Qué? ¿Familia de traidores?», preguntó Hans, conmocionado. «Pero ustedes son mis padres». «No, Hans, esa es la verdad. Tu verdadero legado es mucho más oscuro. Ustedes son piezas en este juego y no saben lo que realmente son», dijo Johanna, mientras la angustia llenaba su voz. El tiempo se detuvo en ese instante. Hans sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante toda su vida creyó que había estado persiguiendo una verdad, un legado honesto. Pero la verdad era que estaba atrapado entre lealtades que ni siquiera podía entender. La idea de ser parte de una familia de traidores le desgarraba el alma. «Todo lo que he hecho, todo lo que ustedes me enseñaron, ¿es una mentira?», gritó, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, el caos alcanzó su culminación. Un disparo resonó, y el cuerpo de John se desplomó en el suelo, sangre brotando de su pecho. La figura encapuchada que disparó no mostró compasión. Él nunca fue un aliado. Su vida es una traición. Johanna se cayó de rodillas, clamando por su esposo. «¡No, John, no!», gritó, atrapada entre el amor y la pérdida. Con un gesto rápido, abordó a Hans tratando de entender a su familia. La búsqueda de la verdad estaba desplazándose, dirigidos a un nuevo camino. Ahora, Hans sabía que no podía confiar en nadie. Pero en medio de su desespero, una explosión sacudió el lugar, y las luces se apagaron por completo. La oscuridad los envolvió. Los gritos se intensificaron. Y en medio de todo, una voz familiar surgió. «Hans, Clara, soy yo». Era Thomas, el amigo de su padre, creyendo que al ayudar debía llevarlos a un lugar seguro.
pero cuando la luz parpadeó de nuevo, reveló algo atroz. Thomas sostenía un arma, pero no apuntaba a un enemigo. Apuntaba a Johanna. No puedo dejar que los traicione de nuevo. Ella es la razón por la que estamos aquí, dijo, su voz fría. No, Thomas. Por favor. Soy su madre, gritó Johanna, pero nadie estaba escuchando. La verdad de su vida entera colisionó en ese momento. Hans sintió el aire helado. Su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué has hecho, mamá?, preguntó, ya consciente de que esta verdad podría destruirlo todo. Lo que tenía que hacer, dijo Johanna, antes de que un ruido ensordecedor estallara en el aire. Un grupo de operativos encapuchados había invadido el lugar, esta vez armados y listos para terminar lo que habían comenzado. «¡Hans! ¡Clara! ¡Corran!», gritó Thomas, mientras la balacera comenzaba. Un sonido atroz, y en medio del fuego cruzado, una figura cayó. La confusión reinó, pero Hans sintió un empujón, y luego todo se volvió desenfrenado. Al volver la vista, un disparo resonó, impactando en el pecho de Clara. Todo se iluminó, y el mundo se congeló. «¡No, Clara!», gritó Hans, sintiendo que su corazón se rompía. La escena, el caos, la confusión. Era posible que su hermana hubiera caído en esa locura desesperada. Todo lo que había creído se desvanecía. Aquel rayo de esperanza se había apagado y la luz finalmente cambió su perspectiva. Mientras sostenía a Clara, que yacía en el suelo, la mirada distante de su madre se convirtió en el símbolo de una traición imborrable. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero el costo ya era demasiado alto para Hans. Todo lo que había querido saber se había transformado en un oscuro laberinto de dolor e incertidumbre. ¿Quién más caería en esta espiral de traición? ¿Podría encontrar la verdad en medio del caos? La respuesta ahora era más distante que nunca.